como un gran desierto tropical. ¿Y por qué tropical? Porque en medio de la arena habían bastantes de estas palmeras de coco. Y nuestros indígenas con poncho. En otras palabras, eso no se parecía en nada al Ecuador, solamente por el nombre. Y es que de esta manera, el Hollywood siempre ha mostrado de manera equivocada cómo es nuestro país. Muchas de estas superproducciones norteamericanas han dado una cara equivocada o estereotipada de lo que los norteamericanos piensan es el Ecuador. Y por eso es interesante el tema que vamos a tratar el día de hoy, porque se refiere a una campaña para hacer conocer nuestro país en todo el mundo. Dicha campaña se llama Más Ecuador en el Mundo. Y de este tema vamos a conversar con Luis Felipe Fernández Salvador. Él es presidente de la Fundación Identidad Nacional. Con él vamos a conversar el día de hoy. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de su programa Portadas. Let me welcome you to this presentation of the film Waorani, Guardians of the Amazon. Let me now give the floor to Luis Felipe Fernández Salvador y Campodónico, who is co-producer of this film, but is here in particular as representatives and president of the Fundación Identidad Nacional. It is an honor and a privilege to stand before you today in the European Parliament. As president of this foundation, I'm working on a big campaign producing multiple movies with different visionaries like Oscar winner Adam Lipsig, shooting in the Galapagos, and with Ridley Scott shooting in the Amazon, in the Andes, and the Pacific coast, the four worlds. All these documentaries and true story movies will raise awareness on how corporocratic powers are impacting these four worlds that symbolize for me the last Edens of our planet. We're here to conclude alliances to be able to be a united front over next governmental or corporocratic interest over this land and these people, not just the Guarani people, but all of the indigenous community, which are in the Andes, which is the high Amazon. What we just saw, Olivier, was, I think, both beautiful and heartbreaking. Beautiful because it showed us a way of life that is possible to live in synergy with nature, but also heartbreaking because it takes very little to destroy a way of life and a way of being. De última palabra, quiero dar a ustedes con todo corazón, con todos ánimos. Me siento muy feliz estar con ustedes. Mi pueblo Waorani es un bosque que amamos. No queremos que contamine. Queremos estar libre como ustedes. Tiene como una educación buena. Y nosotros, pueblo, también queremos bueno y seguir avanzando. Ustedes, cada uno, hombres, mujeres, niños, lucha juntos para estar con ustedes. Con todos confianza, porque te amamos mucho en la naturaleza. Seguimos luchando, seguimos junto con ustedes. Pero amamos en las dos veces. Amamos en el bosque y fuerte. No tenga miedo. Hacer la vida, seguir adelante hasta que viene el futuro. Muchas gracias. Hola Luis Felipe, buenos días, bienvenido a Portadas. Buenos días, Pedro. Muchas gracias por la invitación a tu programa. Y Luis Felipe, yo decía al inicio de este programa de que a Ecuador siempre se lo ha estereotipado. Cuando conversábamos con algún amigo que venía de algún país extranjero, siempre venía con la idea de que, oye, yo pensaba que tu país era diferente. Incluso una amiga que venía desde los Estados Unidos de Norteamérica, ella se sintió estafada por la empresa, en este caso de turismo, que la trajo,
porque le habían dicho que iba a venir como un país estilo los cazadores de Arca Perdida, donde todo era simplemente selvas, donde todo iba a encontrar pues un país inhóspito. Siempre la visión del Ecuador ha sido como muy extremista, ¿no? O como de un país muy destruido, o muy subdesarrollado, o un país donde no hay ningún tipo de civilización. ¿Se sigue viendo el Ecuador de esa misma manera como en las mismas películas de Hollywood nos han estereotipado ante los ojos del mundo? Bueno, yo creo que sí, tal vez no en el mismo modo que antes, pero sí, tienes razón en eso. Nuestra identidad como ecuatorianos no existe en el mundo internacional, tampoco en el país, y ese es el problema. Yo creo que el problema de la identidad en el país es algo que pues tiene muchísimas distintas relaciones con los problemas sociopolíticos que tenemos en el país y por supuesto una de las razones más importantes por las cuales nuestra forma de ser, nuestro ADN ecuatoriano no está representado en el mundo internacional, ¿no? Nosotros desde la Fundación Identidad Nacional principalmente tenemos como objetivo aprovechar el potencial del arte para poder crear símbolos que permitan establecer una firma estética o, en su defecto, una representación de lo que es la identidad ecuatoriana. Sobre todo aprovechando el potencial narrativo del cine, ¿no? Más allá de que no nos limitamos exclusivamente al cine, el cine consideramos que es la herramienta más poderosa para poder transmitir una representación, un símbolo de lo que significa la identidad ecuatoriana en un país que tiene tantas nacionalidades dentro de un solo territorio tan pequeño, ¿no? Entonces, estamos trabajando fuertemente en eso, estamos trabajando que a través de esa herramienta poderosa que es el cine, también logremos crear una conciencia del tesoro patrimonial que tiene el Ecuador, que es la naturaleza, y es uno de los pocos países que aún la mantienen, y estamos, digamos, en una cuerda floja, ¿no? Caminando constantemente en pensar que la riqueza que está abajo de esa naturaleza, sea la minería o sea el petróleo, es la verdadera riqueza, cuando si vemos las cosas no a corto plazo, pero a un mediano plazo, la riqueza del mundo está en esas cosas que desaparecen o que han desaparecido ya. En este caso, la riqueza natural, que eventualmente va a sostener la vida de una manera mucho más prominente que ahora, como lo vemos, por lo menos en los pasados años. Luis Felipe, y parece que esa nueva ola de pensamiento conservacionista, de proteger nuestras fuentes de agua naturales, de cuidar nuestros bosques, como que se ha hecho eco, sobre todo en la juventud. Y es que en esta última contienda electoral que tuvimos, vimos que las dos preguntas que se plantearon, la una a nivel nacional y la otra a nivel del Distrito Metropolitano de Quito, ganaron el sí cuando se le preguntaban si querían, en el un caso de que no se explotara petróleo en el Yasuní-Tete y en el otro que en el Chocó andino no se permitiera la extracción de minería metálica. De alguna manera como que este tipo de productos cinematográficos, estos documentales donde se muestra la riqueza, la biodiversidad de nuestros bosques, está haciéndonos pensar que realmente es mejor conservarla y no de explotarla de esta manera, no destruir y contaminarla. Sí, efectivamente. Mira, nosotros hemos localizado que mundialmente pues existen cuatro símbolos de los edenes o los últimos edenes del mundo, y 4 de ellos están en el Ecuador, porque normalmente en la otra parte del mundo existen solo 3, pero aquí en el Ecuador hay 4. Entonces, esos 4 edenes es donde nos hemos enfocado en realizar nuestras producciones para que simbolicen rescatar el futuro del mundo, el futuro de nuestros hijos. ¿Y cuáles son? Galápagos, obviamente, que es el que no existe en ninguna otra parte del mundo. La costa del Pacífico que tenemos en el Ecuador y en otras partes del mundo. El Oriente, que existe en el Ecuador y existe en otras partes del mundo, pero nosotros en el Ecuador tenemos una zona
que es la más biodiversa del planeta por metro cuadrado, y es el Parque Yasuní, tanto en insectos como en árboles. Entonces tiene una relevancia simbólica mucho más importante. Y también, en este caso, la cuarta, que es la región de los Andes, ¿no? Ecuatorianos, que además de tener muchos minerales, que son pues, parte del problema que tenemos en la explotación, también contienen en sus puntas una de las mayores reservas acuíferas por metro cuadrado del planeta. Entonces, la relevancia y la importancia no solamente es para el Ecuador, sino para el planeta, y es por eso que fuimos al Parlamento Europeo, aceptamos la invitación de ir con la Fundación a iniciar esta campaña de Más Ecuador en el Mundo, tomando en cuenta el momento en el que ellos están creando una serie de leyes para la restauración de la naturaleza en Europa. Y el mensaje fue pues, que no existe restauración de la naturaleza en Europa si no se contempla a la Amazonía y los Andes, porque los Andes y la Amazonía representan el balance mundial natural del planeta. Y así empezó la discusión, y de esa manera pues hicimos también la proyección de nuestra primera obra que forma parte de estas 10 películas de la campaña. Y pues creo que hemos llegado a pues, poner en acción una buena alianza con las cabezas de la ONU, las cabezas del Parlamento de la Unión Europea en Bruselas, la CAF, y algunas organizaciones nacionales que han venido apoyando esta campaña algunos años, y que hoy día pues empieza ya a exhibirse y a poner el cronómetro en dar sus frutos, ¿no? que va a ser posiblemente cuando salgan todas estas películas comercialmente en el 2025. Y cuando hablamos de los contrastes que suceden con referencia a los últimos resultados electorales, hay la otra cara de la moneda, es decir, aquellos que se sienten perjudicados por esta consulta popular porque se dicen que se van a quedar sin fuentes de trabajo, porque la explotación minera y también la explotación petrolera, sobre todo quienes habitan en territorio, les han, primero, permitido obtener una mejor calidad de vida, y ahora sin ella, probablemente muchos de ellos tendrán que emigrar de sus territorios, ir a otras provincias, porque dicen que literalmente, luego de que se aplique esta consulta popular, se van a quedar sin trabajo. ¿Realmente se ha ido pensando también qué se va a poder dar? ¿Cuál va a ser la alternativa para estas personas una vez que ya está restringida la actividad minera y también la actividad petrolera en estos dos territorios luego del último 20 de agosto? Bueno, sí, en realidad es algo que se escucha. Sin embargo, yo considero que siempre hay formas de reemplazar estas necesidades que existen con industrias nocivas y negativas para el futuro de nuestro planeta. Porque no podemos construir un castillo suficientemente grande que no puede contenerse en los yacimientos que se construyen, pues, ¿no? Entonces, estamos caminando en la humanidad hacia una exterminación total de nosotros mismos. Y ahí sí no va a haber dinero que nos salve en el mundo. Entonces, yo creo que cuando hablamos de quedar, digamos, de gente que quede sin trabajo por las industrias que operan en la Amazonía, por ejemplo, son fácilmente reemplazables por actividades turísticas, en donde también tendrían mucho trabajo, porque hay muchísimas personas en el mundo que tal vez, si conocieran sobre las bellezas que existen en nuestros territorios amazónicos, vinieran mucho más al país a visitar, y si hubiera más infraestructura también. Entonces, una de las principales razones por las cuales estamos haciendo estas películas es para crear ese efecto, para poder crear ese sentido de la preservación, pero también el sentido de enamorarse de algo a través de una película. No solo hacemos documentales, por si acaso tenemos documentales antropológicos, tenemos documentales sociopolíticos, tenemos películas de ficción de alto presupuesto, tenemos otras de menor presupuesto,
basadas todas en historias de la vida real, pero no solo son documentales. Y el poder que tiene, el poder narrativo que tiene el cine es hacerte viajar, ¿no? Hacerte visitar sitios antes de haber estado ahí, ¿no? Miremos el caso de Nueva Zelanda, que no tenía un solo turista antes de que se haya filmado El Señor de los Anillos ahí. Veamos el caso de Islandia, que es tan remota y tan poca gente iba a este sitio que diría que era muy poco o mucho menos que el Ecuador, ¿no? Hoy en día. Y después de haber tenido esta serie conocida, que ya pues no, me acabo de olvidar el nombre, que se filmó ahí, pues también, ¿no? Empezó a tener un auge importantísimo de turismo. El Game of Thrones se llama la serie. Colombia con Narcos o el Patrón del Mal. Empezó siendo un sitio estigmatizado por la inseguridad a ser visitado de una manera exponencial impresionante, tanto así que llegó a incrementar tan exponencialmente su turismo que pues hoy en día creo que es uno de los ingresos más importantes del PIB colombiano. No está de más decir también la inversión extranjera que existe en el mundo del arte, ¿no? Principalmente en el tema del cine y la televisión, que también es, pues, obviamente muy importante. Y ahora con la ley de transformación, que justo, entiendo, fue impulsada por uno de los candidatos presidenciales, pues vamos a poder sacarle provecho a esto como país, espero, a partir del próximo año. Nosotros estamos trabajando pues en que este tipo de proyectos traigan conocimiento sobre nuestra identidad, sobre nuestro potencial turístico, pero también sobre la preservación y por qué no, sobre la creación, inclusive desde el punto de vista internacional, de estructuras y plataformas turísticas que permitan darle más acceso al mundo, al Ecuador, ¿no? A que puedan venir, a que puedan explorarlo, a que puedan ayudar a preservarlo y, ¿por qué no?, a dejar una inversión aquí para ideas que tengan en cómo ofrecer nuevos servicios que sean sanos con el medio ambiente. Entonces, y es una de las cosas que se buscan aquí, que el Ecuador se venda al mundo, que lo conozcan fuera de aquí, de Sudamérica. Estamos conversando con Luis Felipe Hernández, él es presidente de la Fundación Identidad Nacional, conversando acerca de la campaña Más Ecuador en el Mundo. Y luego del corte le queremos preguntar a Luis Felipe, ¿hemos tenido algún tipo de experiencia en la cual se utilizaron este tipo de material cinematográfico para atraer a más turismo? ¿Ya ha habido este tipo de emprendimiento, este tipo de ideas se la han aplicado en la vida real y hemos conseguido esos réditos para que ahora las sigamos replicando? De esto y mucho más conversaremos luego del corte. Sigan en nuestra sintonía porque ya volvemos. Estudia en la universidad con 24 años de experiencia impartiendo estudios de maestría. Posicionada en el top 10 de las universidades con mayor producción científica del país, según el estudio World University Rankings, la UTPL garantiza la calidad por su innovador modelo educativo. Más de 26.000 graduados de nuestras diferentes maestrías certifican la calidad educativa de nuestros programas de cuarto nivel. Proyecta hoy tu futuro profesional hacia otro nivel. Elige uno de nuestros programas de maestría, porque el conocimiento transforma el mundo. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Estamos conversando con Luis Felipe Fernández Salvador, él es presidente de la Fundación Identidad Nacional, hablando acerca de esta campaña llamada Más Ecuador en el Mundo. Luis Felipe, todo este tipo de iniciativas tienen eco cuando mostramos resultados, cuando decimos, mira, esto se hizo en el pasado y se lo hizo aquí y funcionó. Y aquí podríamos evocar o recordar lo que sucedió unos años atrás, cuando mucho se criticó en el país, que el gobierno nacional o uno de los gobiernos que gobernó aquí en nuestro país se había invertido, se había gastado más de $7 millones
para promocionar, creo que era 20 segundos del Ecuador en el famoso Supertazón, es decir, el partido de fútbol americano más visto en los Estados Unidos de Norteamérica, que se pagó $7 millones por esos 20 segundos. Luego muchos de los funcionarios de ese gobierno dijeron que esa inversión al Ecuador le representó solamente en impuestos, en entrada de impuestos por turismo que llegó al año siguiente, más de $20 millones. ¿Realmente esto es así de efectivo? Es decir, mostrar un videíto que le va a bastante gente y esa gente llega al otro día literalmente aquí a nuestro país. Bueno, mira Pedro, yo te digo una cosa. Esa campaña fue efectivamente eficaz, fue una gran campaña. No, si me preguntas a mí qué hubiera hecho yo, pues hubiera hecho algo que dure y perdure mucho más que ese dinero que se invirtió en la campaña, pero fue una buena forma de darnos cuenta de lo que podemos hacer y los resultados que podemos obtener. Yo pienso que el cine es una herramienta muy poderosa para esto. ¿Por qué? Porque hay estudios que lo indican. Una película en su vida, una película con un idioma internacional, por supuesto, no hablemos de una película hecha para el mercado nacional, porque es un poco lo que nos hemos estado enfocando haciendo en el cine en el Ecuador, sino una película hecha de una historia ecuatoriana, con un ADN ecuatoriano, en un territorio ecuatoriano, pero hecha para el mercado internacional, con una narrativa a la que pueda ligarse personas del exterior. Esa película puede generar en visibilidad a través de su vida, en visualizaciones, un promedio de $60 millones para el país en donde se filmó, ¿ok? De valor. Entonces, pues obviamente crear contenido narrativo, no solo en películas, pues, sino también posiblemente en series, que permita exponer al Ecuador en el mundo es la manera más provechosa de hacerlo. O sea, lo que comentabas hace un rato, que se hizo en el Super Bowl con 7 minutos que no se van a volver a ver nunca más. Mira el efecto que causó. Imagínate algo que sea de 1 hora y media promedio y que esté rodando en las redes y que esté rodando en los streaming services por la posteridad, ¿no? Entonces, obviamente, esto es algo que pues, va a traer muchísimo dinero al país. Nosotros estamos esperando que al completar la campaña podamos salir con esta campaña de relaciones públicas a favor del país que pueda permitir un informe de valor publicitario gratuito a favor del Ecuador de $500 millones. Estamos tratando de que estas cifras no sean cifras alocadas, sino cifras basadas en cifras que pues, se han dado en el pasado, ¿no? Y que están basadas en un estudio y que se han minimizado también para tal vez no poner las miras de lo que estamos haciendo muy alto, si sucede muy bien, pero hemos tratado de atenuar nuestras consideraciones. Luis Felipe, perdón que te interrumpa. Y tú estás hablando y nombras mucho al streaming, es decir, que en las redes se viralice, que estos videos que se hagan acerca del Ecuador se comiencen a ver en todo el mundo a través del Internet. Pero sabemos que ahora hay una guerra de plataformas en Netflix contra Amazon, Amazon contra Disney, contra Paramount. De hecho, ya muchas de estas super empresas que volcaron sus ojos del cine ahora al streaming, ya comienzan a reportar pérdidas en este primer semestre del año 2023. Hablan de que para el 2024 muchas de ellas se caerán, solo las más fuertes se mantendrán. Y con esto no tenemos garantizado que cualquiera de estas plataformas podrían ser un buen aliado, en este caso, para promocionar nuestros productos. ¿Han hecho ya una alianza con un Netflix, con un Disney para decir, mira, estos productos que vamos a sacar los van a pasar por allí, con esto vamos a... solamente que lo van a ver cientos de millones de personas en todo el mundo, sino que se van a mantener durante varios años, no van a desaparecer, por ejemplo, en el 2024-2025. No, por supuesto, sí, efectivamente. Mira, yo creo que el cine está volviendo y está volviendo con fuerza porque están empezando a hacerse inversiones para películas que se distribuyen en cines primeramente. Es algo que dejó de pasar hace mucho tiempo y seguramente tiene que ver con lo que dices, ¿no? Con relación al tema de que están perdiendo utilidades los streamers, entonces tienen que en este momento empezar a enfocarse en un sitio donde tengan más rendimiento. Entonces,
no sé, aquí en Guayaquil están haciendo un edificio al frente del San Marino, y pregunté el otro día de qué es, y me dijeron que solo son cines, ¿no? Entonces, me pareció interesante el análisis. Nosotros estamos haciendo películas para cines. O sea, una de las razones por las que tenemos esta asociación con Ridley Scott y con el expresidente de Disney, ¿ya? Es porque estas películas que estamos haciendo son proyectos de gran valor cinematográfico, una experiencia. Es como si estuviéramos exportando turismo, Pedro, ¿me entiendes? Estamos metiendo a la gente en una experiencia que va a sentirse que visitó un país, ¿me entiendes? Sin saber o sin estar publicitando específicamente que está visitando el Ecuador. Pero eso le va a causar la necesidad de visitarlo en persona eventualmente. Entonces es una especie de semilla. Ahora, después de eso, por supuesto, estamos en conversaciones con plataformas como Netflix, como Amazon, para poder asegurar que ese contenido, una vez que termine su vida en los cines, entre a su vida televisiva y después termine pues en las plataformas. Eso es parte de la campaña. Y por supuesto va a ser de esa manera para asegurar que esas películas van a estar disponibles para verlas por muchísimos años, por no decir, esperemos, por toda la vida. Nosotros estamos produciendo estas películas de la mano, como te dije hace un rato, de gente muy importante de Hollywood. En el caso de la película de Galápagos con Alan Lipsy, que te dije que era vicepresidente de Disney, presidente de National Geographic, pues obviamente la película de la Costa Pacífica, te dije que estamos trabajando en coproducción con Ridley Scott, que pues sabes pues, de quién se trata, y tenemos otras películas que tienen actores como Woody Harrelson, Julia Stiles, Billy Zane de Titanic, no sé si te lo recuerdas a él. El malo, el villano. Correcto, el malo. Nosotros creemos en el cine de resultados, el cine que muestra resultados, el cine que permite hacer una gestión que pueda dejar un mensaje de conciencia, pero también con entretenimiento, y que pueda a través de ese entretenimiento hacer o motivar a que la audiencia venga al país. Tú preguntabas hace un rato de que si habían ya modelos que habían funcionado para esto, y sí, por supuesto. Vámonos aquí al país vecino que es Colombia, ¿no? Para no irnos tan lejos como Nueva Zelanda e Islandia, que son países muy remotos y creo que son ejemplos también muy claves, pero en Colombia podemos examinar un tema. Colombia empezó su ley de transformación digital, por decirlo de esa misma manera, porque aquí se llama ley de transformación digital, pero allá tenía otra, ¿no? Que era una ley que se llama la ley de cine, con justamente la misma intención que estamos nosotros aquí planteando en el Ecuador, y es, si Nueva Zelanda aplicó esta ley y consiguió tener un incremento de inversión extranjera y del turismo de X, nosotros pensamos que lleguemos a la mitad. Eso es lo que dice Colombia, ¿no? Lo mismo con Islandia, y se basaron en ese modelo. Ahora nosotros nos estamos basando en el modelo colombiano para que lleguemos a la mitad de ellos, ¿no? Que ya es muchísimos cientos millones de dólares de ingresos al país, y por supuesto no estamos valorando ni siquiera el elemento turístico que llega a ser una cosa impresionante. Es decir, estábamos sacando números sencillamente del 1% de las personas que van en el tiempo de vida de estas películas que vamos a sacar, verlas en el mundo. Si ese 1% llega al país por acción de estas películas, representa miles de millones de dólares de ingresos para el país, ¿no? Claro, entonces, realmente cualquier cantidad de personas. Estamos conversando con Felipe Fernández, presidente de la Fundación Identidad Nacional, y saludamos a nuestros amigos televidentes que nos sintonizan desde las principales ciudades del Ecuador, pero que también nos están viendo desde los Estados Unidos de Norteamérica, Perú, México, España, Colombia, Argentina, y también desde otros países hermanos. Muchas gracias por confiar en este espacio. Y luego del corte queremos preguntarle a Luis Felipe, ¿y qué da la participación de los cineastas, de los sonidistas, de los editores? Todas estas superproducciones cinematográficas que ya cuentan con la participación de afamados directores de cine de Norteamérica, de Hollywood. Ridley Scott es una personalidad. Estábamos leyendo también que van a estar los productores de Jodorowsky, una de las estrellas que ha sacado pues, el cine mexicano y que se ha llevado varios premios Oscar.
hay la garantía de que el capital, el personal cinematográfico que hay aquí en el Ecuador va a encontrar trabajo allí? ¿O simplemente van a venir todos estos extranjeros, todo este personal cinematográfico de otros países a trabajar acá? Porque esto es muy importante. No solamente promocionarnos nosotros, sino también el trabajo nuestro. De esto y mucho más conversaremos con Luis Felipe luego del corte. Sigan en nuestra sintonía, porque ya regresamos. En el apuro del día a día, hay noticias que se nos pasan, declaraciones que no escuchamos, información que oímos a medias. Cada minuto, un hecho se convierte en noticia. Y cuando eso sucede, está en Primera Plana. Sigue nuestras redes, @PrimeraPlanaEQ. Permanece bien informado. Primera Plana, el medio digital que pone las noticias en tus manos. Primera Plana, todas las noticias, todas las voces. Gracias por seguir con nosotros, Luis Felipe. El director de Gladiador va a hacer películas sobre Ecuador. El director que ganó el Oscar con Amores Perros, el que hizo la Marcha de los Pingüinos. Estamos viendo realmente verdaderos nombres famosos dentro de la producción cinematográfica de Hollywood. Pero el traer todas estas figuras de Hollywood representa también que se va a tomar en cuenta a ese capital artístico que tenemos aquí en el Ecuador. Es decir, nuestros productores, nuestros guionistas, sonidistas, ¿ellos también tendrán la oportunidad de participar en estas producciones o en principio simplemente van a trabajar primero estos extranjeros acá? No, en su defecto, a ver, te cuento un poco lo que hemos venido en trayectoria haciendo para que entiendas. Nosotros rodamos hace 3 años y medio, hace 4 años ya, nuestra primera película y fue en los Andes. Esa película trajo reconocidas figuras internacionales. Por ejemplo, una de ellas, para que tengas una idea, ganó, después del rodaje, ganó el Oscar para Chile. Se llama Benjamín Echacerreta. Benjamín Echacerreta ganó el Oscar dentro del equipo de producción de Chile como director de fotografía para La Mujer Fantástica. Estuvo también Nicolás Becker, que ganó el Oscar también, después de haber participado en esa película, lo ganó por The Sound of Metal, el sonido del metal, hace 2 años. Todas estas personas que vinieron a trabajar en la película, donde estuvimos de base en Píllaro, estuvimos en Patate y en Píllaro, contrataron a través de la mano de obra local a asistentes y ayudantes que eran de estas comunidades. Y estas personas, durante el plazo que estuvieron trabajando, aprendieron a hacer cosas nuevas. Por ejemplo, algunos se volvieron asistentes de cámara, asistentes de foco. Y ya después me dio mucha felicidad, años después, que me haya invitado el alcalde de Píllaro a la inauguración de un cine que habían hecho en Píllaro. Y el cine lo hicieron dado a que muchas personas que trabajaron en la película empezaron a hacer llamados de las personas que vinieron del exterior para llevárselos a trabajar a otras producciones en el exterior, en Chile, en China,
Y el alcalde, pues, vio que sería importante hacer un cine en el pueblo, ¿no? Y yo fui a la inauguración y pues hicimos el estreno de una película. Entonces, mira, te cuento esto porque yo vi en ese momento el potencial que existe en traer personas y profesionales de renombre mundial a trabajar con su experiencia en el país y cómo eso capacita ya a las personas que están en el Ecuador porque tienen, pues obviamente, de contratar mano de obra local, pues no se van a venir con toda la producción de otro lado, porque sabes lo caro que es eso. Entonces, en ese momento, todas las personas, desde la que sirve el café, empieza a vivir una película atrás de la película, en donde empiezan a entender cómo las cosas se hacen y en muchos casos empiezan a tomar iniciativas de ayudar en cosas que no conocen. Entonces, a mí me parece muy interesante, Pedro, lo que dices, porque una de las cosas más importantes de este proyecto es poder elevar el nivel de trabajo artístico en el Ecuador para poder hacer cosas de un nivel internacional. Y eso solo se logra a través de trabajar y colaborar con personas que ya lo hayan hecho, ¿ya? Porque nos crea un camino, nos acorta un camino para llegar a eso. Nosotros, te contaba que estamos trabajando de la mano con la ONU en muchas cosas, pero una de ellas es que vamos a traer un festival que tiene la ONU en Bélgica, donde queda la sede del Parlamento de la Unión Europea. Y es un festival que se enfoca en los 17 términos de desarrollo sostenible expuestos por la ONU, que no sé si los has escuchado, pero básicamente son 17 términos que van a enfocar al mundo a un desarrollo sostenible por los próximos 20 o 30 años, si no me equivoco. Y en base a eso es que este festival va a abrir sus puertas en Chile, en Perú y en Ecuador, y esperamos en todos los otros países de Sudamérica, para traer contenidos con conciencia, contenidos que permitan hacer cine con resultados, ¿no? Cine que trascienda más allá del trabajo artístico y del entretenimiento, pero que los contenga también. Y en eso estamos trabajando. Eso estamos trabajando y estamos tratando de que el Ecuador se catapulte y se posesione, Pedro, en el mundo, como lo que yo veo que es el Ecuador, que es un embajador de la naturaleza en el mundo. Y creo que tenemos que posicionarnos así. De esa manera vamos a ser el país más rico del mundo en algún momento, te lo aseguro. Felipe, y ya para terminar, ¿cuándo tendremos listas esas películas? ¿Cuándo podemos ver el resultado de todo este trabajo que ustedes están haciendo, como dice uno, tras cámara, para ya mostrarnos al mundo y para que el mundo nos reconozca por quienes somos? Bueno, te cuento, este año estamos empezando a filmar en Galápagos, la película de Galápagos, o sea, la película que vamos a hacer en Galápagos con Adam Lipsy, el presidente de Disney, vicepresidente, perdón. Y esperamos que a finales de año podamos estrenar una película que rodamos en el Oriente. La vamos a estrenar únicamente en el Ecuador, porque como te comenté en un principio, todas las películas no se van a estrenar en el exterior hasta que todas estén listas, estrenar comercialmente hablando. Obviamente, esperamos tener una película estrenada en el Ecuador por año. Entonces, una este año, una el siguiente año, que sería la de los Andes, que te comentaba, y después, el siguiente año, una de la costa del Pacífico. Entonces, creo que van a ver de eso. Estamos en este momento trabajando para darles más noticias en lo que va del año. Estamos trabajando para también conseguir más aliados. Como le decía, el hecho de que existe esta ley de transformación digital nos ha ayudado mucho a que empresas del sector privado quieran aliarse a esta campaña por los beneficios que fiscalmente les va a traer desde ahora en adelante esto. Y estamos muy emocionados de poderle enseñar los resultados poco a poco, ¿no? Como ven, estos eventos, como el que hicimos en la Unión Europea, que vieron en la sede del Parlamento de la Unión Europea, son eventos ya en donde la campaña ya existe, ya empezó, ya está reconocida por instituciones internacionales y solamente en este momento va para adelante y van a seguir escuchando noticias y avances de todo lo que estamos haciendo.
Luis Felipe, estaremos expectantes cuando salga esta película para verla, para compartirla, para disfrutar de lo que puede mostrar nuestro país al mundo. Muchísimas gracias por tu tiempo. Perdón, Sí, Pedro, dime. me olvidaba porque si quieren saber más al respecto, pueden entrar a la página web de la Fundación, es www.identidadnacional.org. Perfecto. Y si quieren las redes sociales, en caso de que no manejen mucho los websites, es Identidad Nacional ORG, todo junto, tanto en Instagram como en Facebook, sin puntos, sin nada, en ese caso. Creo que es bastante sencillo aquello. Te agradecemos el tiempo que nos has deferido el día de hoy, Luis Felipe. Esperamos conversar contigo sobre este mismo tema en un futuro próximo. Un excelente día. Muchas gracias, Pedro. Todo lo que están haciendo, Muchas gracias por la invitación. Que estén bien.